Hola, muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Ahora comenzaremos con una nueva video presentación de un tema que les tenía pendiente hace un ratito, en el cual nos íbamos a enfocar en la diabetes y el factor de la insulinoresistencia, cómo se manifiesta y cómo intervienen en esta enfermedad o esta condición. Comenzamos, vamos a hablar un poquito de generalidades y características de la enfermedad, donde encontramos que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, una enfermedad no transmisible que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre o glucosa. Y debido a esto, el páncreas está limitado en su producción de insulina. En cuanto al organismo, va causando este exceso de azúcar o glucosa en sangre, genera, con de esta misma forma, graves daños en los vasos sanguíneos, daña el sistema circulatorio, tanto como el corazón, los filtros, los riñones mismos también los daña, y también justamente cuando tenemos diabetes puede incluso dañar el órgano visual, que serían nuestros ojos. Generalmente se puede tener daños en la retina. Bueno, ¿y qué es la glucosa o qué función cumple en nuestro cuerpo? Bueno, la glucosa principalmente es una fuente de energía a nivel primario, que la extraemos directamente de los alimentos y objetivamente de los carbohidratos, que es un alimento o un macronutriente del cual ya habíamos hablado, pero resulta que al tener un exceso o un exceso en el consumo de carbohidratos, aumenta la glucosa en sangre y el azúcar. Y si no las gastamos, obviamente produce un daño. Y eso es lo que nos lleva al final a adquirir esta condición de la diabetes, que existe un exceso de azúcar o glucosa circulante en sangre. Los tipos de diabetes, bueno, tenemos tres. La primera es la más conocida en realidad, que es la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes tipo 2. Como les había comentado, es la más frecuente, representa entre el 85 y el 90% de los enfermos con diabetes. Se caracteriza por una disminución en la producción de insulina asociada a una mayor resistencia al efecto de esta. Esto quiere decir que el páncreas produce, pero de una forma mínima, y más encima no se utiliza de la forma más eficiente para la generación de energía. Y habitualmente una de las características de las personas que sufren esta condición diabetes tipo 2 es el sobrepeso, el incremento del tejido adiposo y la dimensión de abdominal siempre es bastante grande como medida, o si lo pudiéramos tomar acá como se ve presentado en la imagen, como lo vemos aquí. Y la diabetes tipo 1 está originada principalmente por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas o la nula producción de la hormona de la insulina en realidad. Por lo tanto, los sujetos que sufren esta condición están obligados a inyectarse. Y ahí es cuando vemos generalmente, como acá la imagen lo puede mostrar, que siempre están utilizando esa agujita y se van inyectando. Seguimos avanzando. La última condición de diabetes sería la diabetes gestacional. Esta es de sumo cuidado y es aquella intolerancia a la glucosa que se diagnostica durante el embarazo. Generalmente aparece entre las semanas 24 y 28 de edad gestacional, momento durante el cual el páncreas genera distintas hormonas que aumentan la resistencia a la insulina.
Lo problemático de esta condición dentro del proceso de gestación es que si no se cuida, el, el feto en este caso o al momento del nacimiento puede adquirir la condición de la diabetes. Por eso es sumamente riesgoso el control de la insulinoresistencia y la diabetes en el proceso del embarazo y cuidar tanto así como la alimentación y el cuidado del cuerpo porque tiene efectos residuales al momento del embarazo y el parto. Lo podemos encontrar también como referencia al mismo texto que tenemos aquí, aumenta el riesgo del desarrollo de enfermedades después del parto con diabetes mellitus tipo 2 y el factor de riesgo de padecerla son generalmente los embarazos después de los 35 años, sobrepeso antes del embarazo, obesidad, va de la mano obviamente, aumento significativo de peso durante el embarazo, haber presentado algún tipo de diabetes anterior al proceso de embarazo. Y todo esto va ligado al sedentarismo y a una mala conducta alimenticia. El factor de la insulinoresistencia. Cuando empezamos directamente a hablar de la hormona de la insulina. Bueno, generalmente la diabetes o esta enfermedad se produce por una menor producción de insulina por parte del páncreas y esto a la vez genera un efecto de resistencia a esta hormona en los distintos tejidos del organismo. Debido a esto, la glucosa aumenta en sangre. Esto quiere decir que puede haber insulina circulando, pero no tiene la capacidad de poder entrar a la célula, como lo podemos ver acá justamente en la imagen, donde la insulina en realidad es la llave para que pueda entrar la glucosa a la célula y ser metabolizada para convertirse en energía, pero al tener esta incapacidad no puede entrar la glucosa ni el azúcar de buena forma a la célula para ser metabolizada y convertirse en energía, por lo tanto se va acumulando fuera de la célula y se generan estos aumentos de tejido adiposo y obviamente al final se termina convirtiendo en grasa todo lo que tiene que ver con el exceso de azúcar y glucosa. Así que la hormona de la insulina es sumamente importante porque como se ve reflejado acá en la imagen, lo reitero, es la llave para que para que el azúcar y la glucosa puedan entrar y ser utilizadas dentro de la célula y así convertido este combustible en energía. ¿Y cuáles son las respuestas agudas del ejercicio en la diabetes tipo 2, que es la que más podemos encontrar en realidad? Inmediatamente podemos ver que durante el ejercicio el músculo requiere energía y el organismo aumenta el consumo de oxígeno de forma considerable, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque en la célula cuando entra la glucosa, a través del oxígeno dentro de un organelo que se llama mitocondria, es oxidada para producir la energía. Segundo punto, bajo estas condiciones, el músculo esquelético utiliza sus propias reservas de energía, como glucógeno, que se reservan tanto en la estructura muscular como en el hígado. Y estos son nuestros principales combustibles. Y la utilización depende de la duración y la intensidad del ejercicio o la actividad física. Tercer punto, de esta forma los niveles de glucosa en sangre pueden ser mantenidos de forma adecuada durante la actividad física para conservar la función del sistema nervioso central o los sistemas funcionales para mantener la autonomía. Acá tenemos referencias justamente del movimiento, del ejercicio. Continuamos con la respuesta aguda sobre el ejercicio en relación a la utilización de la glucosa o el proceso GLUT4, que se le puede decir que es cuando por medio del estímulo del ejercicio y la contracción del músculo, de la fibra muscular, se empiezan a movilizar estos combustibles, tanto como del tejido adiposo o las grasas
que podemos alojar en el tejido subcutáneo, ya sea cerca del vientre abdominal, donde generalmente se concentra todo este tejido graso o este componente. Cuando nosotros estimulamos a través de la contracción muscular, tenemos la posibilidad de movilizar esos combustibles para ser utilizados en la misma contracción. Y ese es el factor GLUT4 que en realidad se puede ver acá en esta infografía. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que podemos entender? Que el ejercicio físico, bueno, contribuye como uno de los métodos más antiguos empleados en el tratamiento de la diabetes, aunque lo quieran negar en muchas partes, y es uno de los pilares fundamentales junto con la dietoterapia, la educación diabetológica y el empleo de fármacos neuroglucemiantes o hipoglucemiantes. En realidad yo con los medicamentos no estoy muy de acuerdo, si solamente con la contracción muscular se podrían utilizar todos estos excesos de glucosa y disminuir los niveles de azúcar. Sería suficiente regular una alimentación balanceada y mantener la actividad y ejercicio físico para poder utilizar este exceso de azúcar. Recomendaciones para los pacientes con diabetes tipo 2 en particular. Se recomiendan los ejercicios aeróbicos en la diabetes, aunque actualmente el uso de ejercicios de resistencia con pequeñas cargas no está contraindicado en los diabéticos no complicados. Bueno, tiene cierta relación con lo que nosotros hacemos. Utilizamos entrenamiento de la fuerza con pequeñas cargas en nuestras sesiones de ejercicio que estamos realizando en el programa y que aplican directamente las recomendaciones que se nos da acá, y después yo les muestro la referencia del bibliográfica de donde yo saco toda esta evidencia, que no es que se me ocurra a mí, sino que son antecedentes de evidencia y estudios que uno puede ir rescatando con respecto a la información sobre el trabajo con personas con enfermedades crónicas no transmisibles. La práctica sistemática del ejercicio trae múltiples beneficios al paciente, como ya lo hemos podido ir revisando tanto como en las clases y en antiguas presentaciones. Entre los que más se destaca es la mejoría del control metabólico, o se acelera, tanto a nivel digestivo y en la utilización de las reservas como combustible. Mejora la capacidad cardiovascular, el bienestar, la calidad de vida. Además, en los no diabéticos puede ayudar a prevenir otro tipo de enfermedades asociadas a esta misma, como por ejemplo hipertensión o dislipidemia, que es colesterol alto, o cuando hay colesterol que interviene en las mismas arterias. También puede ayudar a prevenir todo este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles el desarrollo de ejercicio semanal. Y ya para ir terminando, acá tenemos las bibliografías que yo generalmente voy usando cuando tengo que hablar de ejercicio y salud. Podemos ver una que es un libro que tengo escrito hace mucho tiempo, donde saco toda esta información y voy actualizándome, estudiando y todo el tema. Es un libro de fisiología del ejercicio de un autor mundialmente conocido, una guía teórica práctica para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, también de Carlos Saavedra, y una revista cubana de endocrinología, también donde retiré cierta evidencia para poder plasmar en estas presentaciones y tener cierto sustento teórico al compartir esta información. Como yo les decía, no es algo que uno lo diga porque sí, si en realidad para esto hay evidencia, hay estudios que se han realizado, y todo lo que uno está realizando en las clases tiene sentido fisiológico, tiene un porqué y cómo hacerlo, y una estructura para conseguir beneficios según la evidencia científica con respecto al trabajo con pacientes con este tipo de enfermedades. Bueno, mis conclusiones a partir de toda esta información que podemos ir recopilando en relación a la diabetes.
Bueno, el ejercicio físico y una buena nutrición son las herramientas para combatir y prevenir esta patología, tanto como otras también. Así que, ojito, el ejercicio físico y no la actividad física. Siempre el ejercicio físico demanda un poquito más de oxidación, porque actividad física es todo lo que realizamos en el día. En cambio, el ejercicio físico tiene una estructura, donde yo les puedo exigir un poquito más, tenemos tiempos determinados y cargas también asumidas, y la sesión de trabajo tiene una estructura ordenada también, como lo hacemos habitualmente, que comenzamos con una movilidad prolongada y después viene una activación y el desarrollo de los ejercicios principales y por último un estiramiento de relajación, que habitualmente nosotros lo realizamos. Tiene una estructura, por lo tanto nosotros hacemos ejercicio físico, no actividad física. Punto número 2, dentro de las conclusiones, el ejercicio físico se estructura de forma controlada, seguida y es sistemático. Lo mismo que yo les estaba comentando en simples palabras, es un proceso multifuncional donde el cuerpo busca el equilibrio metabólico a través de los estímulos correctos. Porque ahí tenemos que, en este caso yo voy seleccionando qué podemos hacer y no, dependiente del rango etario en el cual estamos trabajando, donde yo tengo que ir adaptando ciertas cosas para que no sean de alto impacto para ustedes ni para, no sé, para asistentes nuevos a la clase, ni nada de eso, que todos puedan realizar el ejercicio y conseguir los beneficios metabólicos de la contracción muscular. Punto número 3, el ejercicio físico es económico y si lo comparamos al alto costo de la medicina tradicional o los medicamentos y los fármacos, en realidad no hay dónde perderse, pues este punto es súper importante, ¿no? Porque actualmente nosotros contamos con un programa que es gratuito donde ustedes pueden asistir, donde no cancelan ninguna estrada, nada de eso. Son beneficiarios 2 o 3 veces a la semana, generalmente. Y como les decía, es sumamente económico en relación a la cantidad de dinero que podemos gastar mensualmente solamente en consumo de medicamentos, considerando que algunos son sumamente caros. Y objetivamente, si hablamos de la diabetes, la metformina o otros medicamentos suplementarios a ella son sumamente caros, ya sean entregados por el sistema público o si los quiero buscar por fuera como suplemento, claro que son carísimos, tanto como para la enfermedad de la diabetes u otras enfermedades crónicas no transmisibles. Es mucho más consciente y preventivo realizar ejercicio antes que llegar a los efectos irreversibles a veces de las enfermedades cuando ya es demasiado tarde. Punto número 4. Lo más importante es que autogeneremos hábitos, de lo mismo que yo lo estoy comentando. Hábitos de prevención y le damos las herramientas a nuestro cuerpo para que se adapte y evolucione a ser un poquito más saludable y funcional. Empezar a generar nuestros propios mecanismos de autodefensa y prevención. En realidad el ejercicio físico siempre ha sido una herramienta preventiva, no causal o post-enfermedad. El tema es que a nivel cultural no hemos generado la conciencia suficiente sobre los beneficios del ejercicio físico tanto como para la tercera edad o un desarrollo de una vida saludable. Porque si adquiriéramos esto, probablemente no dependeríamos tanto de la medicina convencional actualmente, que es cuando la enfermedad prácticamente ya está manifestada y casi no tiene vuelta. Así que ese es el mensaje, no tanto como, o sea, no solo para ustedes, sino que al público en general, para su familia, para sus nietos, para sus hijos, que la práctica, tanto como deporte, ejercicio, actividad física es un beneficio y una herramienta de prevención para combatir a futuro posibles enfermedades crónicas no transmisibles que sin duda nos podemos ver afectados en nuestras actividades diarias, el poder jugar con los niños, salir a pasear, caminar, cualquier actividad de ese tipo se ve condicionada si nosotros no estamos saludables. Por lo tanto, si nos mantenemos activos, podemos estar en óptimas condiciones para poder practicar esas actividades cuando nos toque en algún momento. Así que más o menos eso, con esta
presentación o estas pequeñas infografías e información sobre la enfermedad y generalidades, características de la diabetes y los tres tipos de diabetes que existen, aunque generalmente siempre se manifiesta en su gran mayoría, como salían los antecedentes, y dentro de un 85-90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Son las menos que presentan diabetes gestacional y diabetes tipo 1. Así que me voy a ir despidiendo para que nos podamos encontrar, que aproximadamente mañana, pasado mañana, dependiendo de cuándo puedan realizar el video. Y espero que la información les pueda servir, se escuche bien y lo puedan ver las veces que quieran. Pueden ir sacando información de los mismos textos y todo. Y dentro de las mismas clases, si hay dudas, consultas, se pueden ir incluyendo. Y así vamos a ir realizando más video presentaciones para ir apoyando el trabajo que se está realizando en el taller y el programa de ejercicio para la salud en tercera edad. Así que nos vemos. Hasta luego, que todos se encuentren bien.